La Reforma Protestante Presbítero. Luigi Villa. Este libro ha sido digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres, por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. Trastornar las opiniones de un pueblo es un juego diabólico de un año, reordenarlo, pide a gritos un siglo. De todos los deberes inherentes al cristianismo, el primero y más sagrado es el de mantener la pureza de su mensaje, que no es el del hombre para el hombre, sino el de la salvación que viene de Dios. Etienne Gilson. Premisa. En estas breves páginas, ofrezco a los lectores una visión de conjunto, con luces y sombras, enfatizando sobre todo la figura del fundador de la Reforma Protestante, Martín Lutero, a fin de favorecer el conocimiento, aunque parcial, del conjunto de la Reforma en las principales ramas luteranas, acaecida incluso mediante campañas más o menos militares, circunscriptas en el tiempo. Espero, con esto, haber aportado una humilde contribución a la comprensión de aquellos eventos del siglo XVI que incendiaron Europa con la peste luterana, calviniana y zwingliana, en el contexto religioso y político de entonces hasta nuestros tiempos. La mayor caridad es la de hacer conocer y amar la verdad. Card. Charles Hournat. La Iglesia es un yunque que ha debilitado todos los martillos. L. B. Willott. La Reforma Protestante. Es verdaderamente ensalzado por todo el mundo protestante el evento por el que 30 millones de alemanes y otros tantos millones de cristianos de otras naciones han compuesto una religión sin sacerdotes, sin sacrificios, sin gracia y sin ritos, una religión, en suma, puramente espiritual. Para comprender plenamente la Reforma luterana, se estudian las causas que hicieron encontrar a Lutero el ambiente en el cual él podría colaborar al colapso de las instituciones entonces existentes, arrojando su tizón en una materia que desde hacía tiempo se había vuelto inflamable. Mientras los antiguos humanistas permanecieron fieles a la Iglesia, los jóvenes humanistas, en cambio, se volvieron hacia su líder Erasmo de Rotterdam, llamado el Voltaire del siglo XVI, que, durante una entera generación dominó los espíritus con toda su fuerza. Salido de su convento, era un monje agustino, peregrinó por casi toda Europa, requerido por soberanos, príncipes, prelados y estudiosos. De carácter débil, sin embargo, se dejó dominar siempre por intereses que explican las ambigüedades y capitulaciones en su conducta. Él mismo dijo, que otros busquen la corona del martirio, yo no encuentro ningún gusto en tal dignidad. Esto lo veremos en su actitud hacia la Reforma y su ministerio, pero no podemos olvidar que sus escritos, especialmente el elogio de la locura, conocen las condiciones sociales y religiosas de la época, el ataque a los abusos de la Iglesia y la corrupción de la curia romana, y contienen, en germen, los elementos de los cuales Lutero se valdrá eficazmente, más tarde. Por esto, los adversarios de Lutero dijeron que en las obras de Erasmo fueron puestos los huevos que Lutero ha hecho abrir. Él intentaba no solo introducir, en el lenguaje científico de la Iglesia, una forma nueva y humanística, sino también hacer de la misma teología un contenido de esta naturaleza, con el peligro de evaporar los dogmas en la imperfección del lenguaje. Llegados a este punto, debemos mirar hacia el alto clero. El Card. Niccolò Cusano, 1461, benemérito en la reforma del clero, había enumerado las causas principales de la decadencia de la Iglesia en Alemania, la entrada de muchos indignos en el estado eclesiástico, el concubinato de los sacerdotes, el cúmulo de beneficios y la simonía. La Iglesia tedesca era, entonces, la más rica de la cristiandad, poseía casi un tercio de las tierras, y por ello los nobles se habían apropiado de los mejores beneficios y los más altos cargos. Los nobles estaban, entonces, a la caza de pingües beneficios. Los canónicos vestían elegantemente a la moda y participaban en los torneos. Su moralidad era vergonzosa y, por las noches, infestaban las calles para ir tras las mujeres. Se comprende, por ello, cómo apostataron en masa durante la Reforma. Los obispos celebraban solo una vez y, muchas veces, por dinero, permitían el concubinato a sus sacerdotes. 10. El bajo clero era numeroso, porque las familias numerosas enviaban al estado eclesiástico a sus hijos sin que tuvieran un mínimo de vocación. Se había formado, así, un verdadero proletariado eclesiástico que adhería a cualquier movimiento para salir de la miseria. Naturalmente, su ignorancia iba pareja con la frivolidad de sus costumbres, que los hacía frecuentar tabernas, banquetes y teatros. El alejamiento de la fe, en este estado de ánimo, no sorprendía ya a nadie. Aún entre los religiosos, algunos conventos conservaban todavía la disciplina y el fervor religioso, mientras en muchos otros conventos habían penetrado graves errores, una vida fácil y mundana. En estos conventos, cada religioso tenía su casa y ninguno se negaba el gozo de la danza y de los hermosos vestidos. Incluso después del gran cisma de Occidente, se intentó una reforma, pero graves obstáculos fueron puestos justamente por esos religiosos que no querían cambiar de vida. Natural, entonces, que estos indignos religiosos hicieran enseguida causa común con Lutero. Preocupante, después, era la aversión profunda de muchos en el clero hacia el Papa y la curia romana. Las teorías conciliares se habían ya difundido en Alemania. El primero en exponerla fue el doctor alemán Conrado Digelnausen con su tratado Epistola Concordiae, y el otro alemán, representante de las mismas ideas, Enrico de Langenstedt. No fue, ciertamente, casual, que la explosión de la rebelión contra Roma se conectara con una cuestión financiera, porque, en Alemania,
esta era fuertemente sentida por los graves abusos que le eran conexos. En tiempos de Lutero, en toda Alemania, se hablaba de abusos y se pedían reformas. Por ello, Carlos V pidió a la Dieta de Worms que presentara, por escrito, sus quejas. En cuanto a las quejas contra Roma, las principales eran, en el otorgamiento de beneficios, no se observaba cuánto se había establecido en los concordatos, se percibían los annate bajo el pretexto de la guerra contra los turcos, pero, en realidad, el Papa conservaba para sí este dinero. Las tasas habían sido exageradamente aumentadas, las indulgencias se habían vuelto un medio para hacer dinero, los beneficios de la ilmanía eran dados a los extraños. Fueron quejas más que justificadas. El radicalismo husita, en Alemania, enseñado por Juan Haas, establecía que quienes se sirvieran de su propiedad contrariamente a la ley de Dios, debían perder sus derechos a la misma propiedad. Ahora, de los bienes eclesiásticos se había hecho tan pésimo uso que se pedía su restitución a los laicos. Las propiedades eclesiásticas habían provocado la esclavitud de los campesinos y la ruina de la nobleza. Solo los verdaderos creyentes tenían el derecho de poseer, pero estos perniciosos principios provocaron la guerra en Bohemia. Trabajadores y campesinos querían la venganza. El fermento husita provocó insurrexations, queriendo que todo príncipe, eclesiástico, obispo, y el mismo emperador, se sujetara a vivir trabajando. Las febriles expectativas llevaron el espíritu de revuelta a los campesinos, tanto que, en la insurrección religiosa, desencadenada por Lutero, el primer escrito revolucionario, la Reforma del Imperatore Sigismondo, se difundió por todas partes. Fue el principio de la Reforma. No tolerar más a ninguno, sacerdote o laico, que quisiera elevarse por encima de los otros, abolir las tasas y los diezmos, confiscar los bienes de la Iglesia. La voz de Lutero fue inmediatamente acogida con simpatía por las masas. Diversos juristas enseñaban que los príncipes debían y podían regular todo, aun las cosas religiosas, elegir y deponer incluso a los obispos. Todo caballero estaba siempre pronto a la revuelta contra un ordenamiento social que se traducía, cada día, en una ruina para él y ellos. Había, entonces, en Alemania, muchas causas favorables al desarrollo de la reforma. Como en toda revolución se busca siempre un chivo expiatorio, en esta, el Papa fue señalado como el gran culpable. Bastaba solo que se levantase un hombre como Lutero, que se hiciera el portavoz de las quejas de todos, que protestara contra los abusos y deplorase la miseria del pueblo, para que se lo siguiera incluso en sus exageraciones y en sus errores. Y así fue con el comienzo de las predicaciones sobre las indulgencias. Lutero, a estas alturas, se había empeñado en difundir sus 95 tesis, y en defenderlas contra cualquiera que las impugnara. En sus tesis, Lutero afirmaba que las indulgencias no tenían ningún valor delante de Dios, aunque admitiendo la necesidad de las obras externas para alcanzar la salvación. Injuriosa, sin embargo, era la tesis contra el Papa, porque, no construía la Basílica de San Pedro con su dinero, sino con el de los pobres fieles, aunque fuera más rico que el riquísimo Craso. Y así, Lutero emprendió su lucha contra Roma. Lutero nació en Eisleben, en Turingia, hacia la medianoche del 10 de noviembre de 1483. Pero él, luego, preferirá declararse Sachón, ego sum rusticus et durus saxo. Bautizado al día siguiente, le fue impuesto el nombre de Martín. Sus padres, sin embargo, prefirieron trasladarse a Mansfeld, donde había mayores posibilidades de ganancia. Como de hecho sucedió. En pocos años, el padre Giuseppe, de minero que era, se transformó en contratista y se convirtió en uno de los 4 representantes ciudadanos que tutelaban los derechos civiles ante los magistrados, tanto que el hijo lo amonestaba a no exagerar. Los primeros años de escuela de Lutero fueron tristes y amargos, por lo cual fueron ásperas sus invectivas contra el régimen escolástico de ese tiempo. Después de haber proseguido sus estudios en Magisburgo y en Eisenach, Lutero fue alumno, en la Facultad de Artes, en la Universidad de Erfurt. La cultura humanística, más bien 13 superficial, no tuvo ninguna influencia en él, aunque había sido promovido Magister Artium, y obligado a permanecer, durante 2 años, como profesor de teoría y práctica en las artes liberales. Pero su padre, orgulloso de su Martín, soñaba para él una carrera más honorable y, sobre todo, más lucrativa que la de profeise. Por esto, Lutero se inscribió en la Facultad de Leyes. Desde la muerte de Lutero hasta hoy, la historia del protestantismo ha hecho creer a todo el mundo esta mentira, que él fue empujado a entrar en el convento agustino de Erfurt. La fábula obligada sería esta: el 2 de julio de 1507, volviendo de Mansfeld, donde había ido a saludar a sus padres, Lutero fue sorprendido por un violento temporal. Un rayo, que cayó cerca de él, lo llenó de temor. Martín, se vio perdido, rogó ardientemente a Santa Ana, e hizo este voto: ayúdame, Santa Ana, y yo me haré monje. Aquí, sin embargo, seguimos los pasos del jurista Dietrich que, en 1983, publicó su libro titulado, Martin Luther, Seine Jugendum des Studienzeit 1483 a 1505. Eine Doku-Mentarister Astellen, igual a Martín Lutero, Juventud y años de estudio desde 1483 a 1505. Bonn 1983, DM 69, punto. Martín Lutero homicida. Y bien, en su libro,
el Dr. Dietrichem afirma que Lutero entró en el convento solo por no caer bajo graves sanciones jurídicas, en las que habría incurrido luego de haber matado, en un duelo, a un compañero de estudios. Él y los dos historiadores más competentes, en Alemania, sobre la vida de Lutero y los tiempos de la Reforma, es decir, el Dr. Theobald y el Prof. Remigius Boumar, han valorado tanto el material, como los documentos nuevos del Dr. Dietrichem, recomendando aún su publicación. 14. El autor del libro arriba indicado, describe así el hecho que nosotros, aquí, sintetizamos. Lutero, escribe, no se hirió él solo, sino que se había batido en duelo con dicho compañero. Entonces, Lutero era bachiller de la Facultad de Filosofía. Después de este duelo, sin embargo, debía abandonar la célebre Burse Porta Coeli de Erfurt, del colegio Amplonian Ámbar, e ir a refugiarse en la poco estimada Burse de San Giorgio. Legados aquí, hay que saber que los estudiantes ya graduados, a partir del bachillerato, tenían derecho a llevar la espada, pero no podían hacer uso de ella, so pena de un grave castigo. Todos los universitarios, por ello, debían jurar someterse a esta orden. No obstante, los litigios entre ellos, incluso a mano armada, eran muy frecuentes. Aún las disputas en los exámenes, a menudo se continuaban con la espada. Por esto, los examinandos, antes del examen, debían jurar no vengarse por las notas recibidas. Pero en los libros de los decanatos de las universidades medievales, figuran muchos decesos de universitarios luego de los exámenes, justamente por el uso de las armas. Ahora, inmediatamente después que Lutero hubo dado su examen de magíster de la Facultad Filosófica, ocurrió una muerte misteriosa, la de un cierto Jerome Bunz, que había dado también él, con resultado positivo, su examen de magiste, junto a Lutero y a otros 15 candidatos. Y bien, él murió justamente tras el examen y la promoción a Meilla y Ester. El autor arriba citado escribe que Lutero y Bunz se encontraron en duelo, y que Lutero hirió mortalmente a su compañero. Necesidad de defensa, acción pasional. Hay que tener presente que Lutero ya se había batido en otro duelo cerca de Erfurt, del cual había salido malherido, pero, con este segundo duelo, en el cual mató a su compañero de estudios, Jerome Bunz, la situación se precipitó. Lutero, para escapar de la condena a muerte, fue a su protector y amigo Johannes Braun, vicario colegial en Eisenach. 15 para pedirle consejo. Fue en junio de 1505. Braun lo instó a entrar en una orden religiosa, para evitar un proceso judicial. Y así Lutero, el 17 de julio de 1505, ingresó en el convento de los eremitas agustinos, entonces cubierto por el dicho de asilo. Aquí, quisiera recordar al famoso Ludovico de Manzoniana Memoria, que ingresó también él en un convento, luego de haber hecho un agujero en el vientre a ese señorito. De donde, sin embargo, arrepentido y renovado en el espíritu, salió con el nombre de Fray Cristóforo de Santa Memoria. Lutero, en cambio, se hará también él, sí, fraile, pero, aunque reo confeso de su delito, permaneció siempre un fraile inquieto y turbado. Lo dirá él mismo en una de sus prédicas del año 1529, ego fui, ego monachus, der Maiti Ernst Fram Boltsein. Sed j ferichina ingangen bin, da ingrous arbabet homicida fui, igual a yo fui, de monje, uno que quería ser seriamente piadoso. En cambio, me hundí aún más, fui un gran malvado y homicida, WAW 29,50,18. Y en otra distendida conversación de Lutero, transcripta por Veit Dietrich, se lee, Singulari Dei Consilio Factum Sum Monachus, N.M. Coperent. Alioki, esem facillime captus. Si cautem non poterant, que as namsich der ganze orden meinan, igual a por un singular consejo de Dios me. 2. Con el nombre de asilo, desde tiempos remotos, se ha designado a un lugar al cual está conectado el privilegio de poner a cubierto de toda persecución a quien quiera se haya refugiado en él, ordinariamente un lugar sacro, considerado, entonces, bajo la particular potestad, tutela y venganza de la divinidad. Se llama, derecho de asilo a la inmunidad misma de la cual gozan esos lugares o edificios y, por lo tanto, la inmunidad así participada a la persona que allí se refugia. De ello se seguía que un lugar sacro estaba sustraído a la jurisdicción del Estado y caía bajo la jurisdicción eclesiástica, can 1160. Esta institución jurídica es antiquísima, CFR Enciclopedia del Cristianismo, Casa Editrice Tarifroma. 16 Hecho monje a fin de que no me arrestaran. De otro modo, habría sido fácilmente arrestado. Pero así no pudieron, porque toda la orden se ocupaba de mí, WATR 1,134,32. La edición, de las obras de Lutero, de Weimar, se abre con su primer tratado, redactado por él mismo, que comienza así, Tractatulus Doctoris Martini Luterii, Ordinari Universiteitis Wittenbergensis. De Hiscia de Ecclesias Confugiuntam Indicibus Secularibus Quare Ecclesiae Rectoribus et Monasteriorum Prelatis per Utilis, igual a un breve tratado del Dr. Martín Lutero, ordinario de la Universidad de Wittenberg, sobre aquellos que huyen en las iglesias, muy útil tanto para y los jueces seculares, como para los rectores eclesiásticos y prelados de los monasterios. Este tratadillo anónimo, vio la luz en 1517, mientras la edición de 1520 apareció con el nombre de Lutero. Ahora, todo hace pensar que ese breve tratado fuera impreso, por primera vez, en el mismo año que Lutero expuso sus 95 tesis,
con el objetivo de una justificación personal. De hecho, en el mismo se hace mención de que, según la ley de Moisés, quien mata a un hombre sin que hubiera sido su enemigo, por error y sin premeditación, no es reo de muerte. 3. Y así Lutero entró con los agustinos. En abril de 1507, fue ordenado sacerdote. Transferido a Wittenberg, en cuya universidad la enseñanza de teología era confiada a los agustinos, en marzo de 1509 obtuvo el grado de bachiller bíblico. Transferido, luego, a Erfurt, siempre por la orden, durante 2 semestres tuvo la cátedra sobre las sentencias de Pedro Lombardo. Fue enviado a Roma para la protesta de los conventos de los observants contra el vicario Giovanni Stupid, el cual quería unirlos con los no observants. A este viaje de Lutero, diversos biógrafos dieron una importancia decisiva a causa de la indignación que habría sugerido a Lutero la necesidad de una radical reforma de la Iglesia. 3 IFA. WAW 1,3, 4 Moisés XXXV, 5, Moisés 19, 4, Josué XX. 17 A su retorno de Roma, que Lutero llamará la Nueva Babilonia, fue mandado a Wittenberg, donde conseguirá la licenciatura y el doctorado en teología. A través de dramáticos contrastes, Lutero sufrió una crisis de conciencia. Su vocación monástica, llena ya de entusiasmo y anhelando la perfección, salió, ahora, clamorosamente, para arrogarse el juicio de la Iglesia y arrancarle millones de fieles. En la rebelión, Lutero no se avergonzará de confesar las manchas de su vida interior, sino, más bien, tendrá una extraña complacencia en desnudar las vergüenzas de su conciencia, para tener motivo de exaltar más eficazmente la virtud reparadora de la justicia de Cristo. Su vida interior, en Erfurt y en Wittenberg, estaba siempre llena de una turbación profunda, la tristeza y la angustia turbaban siempre su alma, hasta casi sumergirla. El pensamiento de la eterna predestinación y de la severidad del juicio divino, del perdón de sus pecados, lo perseguía de continuo para abandonar a Dios. La conciencia de sus miserias morales volvía más agudo su tormento, más lacerantes sus dudas, más sombrías sus angustias. Pero, entonces, preguntémonos, ¿qué autores y qué doctrinas han influido en la formación del sistema luterano? Ciertamente, en la Universidad de Erfurt, sus profesores pertenecían a la corriente de Geoffrey, que sostenía que la existencia de Dios, la libertad de la voluntad e incluso la espiritualidad del alma, no pueden demostrarse con la razón, sino solo con la fe. Además, Occam admitía la teoría de la doble verdad, es decir, lo que es verdadero en filosofía, podría ser falso en teología y viceversa. La sola voluntad divina es la razón primera de la ley eterna y de la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, es fácil encontrar, en la doctrina de Lutero, el eco de estas enseñanzas, mejor dicho, superó los límites de la misma, hasta llegar a rechazar del todo la gracia santificante. Es cierto, sin embargo, cuanto afirma Lutero acerca de que todos los teólogos habían comprendido el pasaje paulino en torno a la justicia de Dios únicamente como justicia activa por la cual Dios es justo y castiga a los pecadores. Lutero, entre tanto, envió sus tesis al arzobispo Alberto 18 de Maguncia, el cual, impresionado por su difusión, mandó a Roma el texto del cual Leoni pidió su parecer al cardenal Gaetano. Falso es que el Papa, engañado acerca de la gravedad de la actitud de Lutero, hubiera llamado a aquella lucha una simple batalla de monjes. En Alemania, la polémica tuvo, al principio, un carácter puramente académico. Lutero dio a la prensa el sermón en torno a la gracia y a las indulgencias, pronunciado el 31 de octubre de 1517 en la capilla de los Agustinos. Dicho sermón tuvo, en 2 años, hasta 21 ediciones. La opinión pública comenzaba a apasionarse y seguía con simpatía al reformador. Pero Leoni encargó al general de los Agustinos hacer severas admoniciones a Lutero a fin de que abandonara sus perversas opiniones. Si Lutero se hubiera negado a someterse, hubiera sido juzgado por el capítulo de la orden. En vista de la discusión, convocada para el 25 de abril de 1518, el reformador preparó 40 nuevas tesis y desafió a sus contradictores. Seguro del consenso de sus cohermanos, proclamaba, explícitamente, los principios constitutivos de su doctrina. El capítulo representó para él un gran éxito y Lutero fue encargado de dirigir la gran disputa, en la cual gritó: si los campesinos os escucharan, os lapidarían. Pero para diferir un epílogo peligroso de la disputa, Lutero preparó una serie de justificaciones teológicas, resoluciones, a las 95 tesis que hizo transmitir a Roma. Citado a comparecer en Roma dentro de los 60 días, se preocupó de tener el apoyo de Federico de Sajonia, haciéndolo aparecer astutamente su personal controversia como un conflicto que comprometía el decoro mismo de su posición. Un breve del 23 de agosto de 1518, ordenaba al cardenal Gaetano, legado pontificio en la dieta de Augusta, reconciliar a Lutero si se hubiera sometido, pero excomulgarlo, si persistía contumaz. Lutero se presentó al cardenal en Augusta. En 3 coloquios, Gaetano, con benevolencia, le cuestionó los errores en torno al tesoro de la Iglesia y al sacramento de la penitencia. El monje presentó, por escrito, una 19 declaración con la cual intentaba una sumaria réplica a los argumentos del cardenal, pero que estaba muy lejos de satisfacer al juez. Lutero, entonces, ante un notario y 2 testigos, apeló, solemnemente, a un concilio canónico. Pocos días después, en una carta,
llamó a la corte romana hospicio del anticristo y tiranía más oprobiosa que la de los turcos. La excomunión. En aquel tiempo, se produjeron las polémicas entre Lutero y Heck, que culminaron en julio de 1519, en Lipsia. Asistieron humanistas, profesores y nobles. Entre las tesis que Lutero preparó, una, la 13, fue contra el primado papal, que se demuestra solamente mediante las lamentables decretales de los pontífices romanos. Eck reprochó a Lutero los errores de Haas, ya condenados en Constanza. Lutero, no obstante, negó, pero luego dijo abiertamente que entre los artículos de Haas había muchos muy cristianos y evangélicos, mientras agravaba que incluso el concilio ecuménico está sujeto al error, haciendo concesiones arriesgadas y comprometedoras. A continuación de una alarmante relación de la disputa Dili-Pesaiei, transmitida a Roma por Eck, este fue invitado a Roma, donde las discusiones en el proceso contra Lutero fueron laboriosas, que tuvo para sí no pocos partidarios, mientras que la bulla papal tuvo no pocas protestas, rechazos y dilaciones. Lutero, sintiéndose respaldado, el 10 de diciembre de 1520, quemó la bulla papal, junto a textos del derecho canónico y a obras polémicas de sus adversarios. Luego de este insulto a la autoridad pontificia, la rebelión pareció consumada. Lutero se volvió hacia las distintas clases sociales, especialmente a la nobleza, para empujarla a castigar los pecados de la curia romana. Los sacramentos fueron presentados como reservas de caza del obispo de Roma e instrumentos de tiranía. Solo 3 sacramentos fueron aceptados a partir de la Divina Escritura: el bautismo, la penitencia, la Eucaristía. En efecto, sería más conforme con el testimonio de las Sagradas Escrituras reconocer un solo sacramento y 3 signos sacramentales. La Iglesia romana, escribe Lutero, ha deformado la límpida visión primitiva del Sacramentum Paanis con 3 errores esenciales: la llamada teoría de la transubstanciación, la supresión de la comunión bajo las 3 especies, la sustitución de la práctica del banquete fraterno por el concepto sacrificial. Sobre la misa, Lutero agrega, es un error más grave aún el asistir a la misa como sacrificio, porque ni siquiera es una obra meritoria. Todavía, del rito bautismal, Lutero dejó sin cambios la forma y las condiciones, pero rechazó admitir que cancele el pecado original, y que deje abierta la posibilidad de nuevas caídas. Para él el bautismo es la regeneración del alma, eficaz para toda la vida. Ahora, si el bautismo suprime cualquier capacidad de pecado, ni las obras, ni el arrepentimiento hacen desaparecer la conciencia del pecado. De este modo, niega toda la concepción católica del sacramento de la penitencia. Para Lutero, la fe sola, no la contrición, procura la remisión de los pecados, y el sacerdote no absuelve, sino solo es testigo de la absolución. El despliegue lógico de estas posiciones está en el Deliberate, que se abre con una larga carta al Papa León X. Esta iglesia romana, santísima entre todas, está ahora reducida a ruinas, y a una cueva de ladrones, prostíbulo inmundo entre todos, dominio del pecado, de la puerta del infierno, donde ya no es posible figurarse que otra cosa podría agregarse más que el anticristo en persona, su advenimiento. Y tú, oh león, eres como un cordero en medio de lobos, como Daniel en la fosa de los leones. Habitas como Ezequiel, entre escorpiones. ¿Qué puedes hacer tú solo frente a tales monstruos? Ha llegado el fin para la curia romana. Ha caído sobre ella la ira de Dios para siempre. 21. El tratado comienza con afirmaciones contrastantes: el cristiano, señor de todo, es perfectamente libre, no sujeto a nadie; el cristiano, siervo de todos, está perfectamente atado, sujeto a todos. Aquí está la libertad cristiana, no tener necesidad de ninguna obra para llegar a la piedad. Pero Lutero, después, trata del cristiano en cuanto obligado a servir y sometido a todos; todas las obras se realizan por un altísimo y purísimo amor hacia Dios. Domina en el cristiano, en compañía de tales obras, una voluntad pura, una vida feliz. Sin embargo, las obras no hacen todavía al hombre pío, sino que un hombre pío hace buenas obras. La Dieta de Worms, 1521. León X creyó oportuno mandar a Alemania un enviado extraordinario, para inducir al emperador Carlos a aceptar la bulla Exurge, Domine, y quemar los escritos del Revalde y consignarlo a la autoridad eclesiástica. Eligió a Girolamo Alessandro, prefecto de la Biblioteca Vaticana. Hombre de vastísima cultura y hábil diplomático, pero no de pareja moralidad. En la Dieta de Worms se encontró rodeado de diplomáticos, políticos, llenos de rencor antirromano, hasta temer por su seguridad. No obstante, cumplió inteligentemente su encargo, pidiendo que se diera ejecución a la bulla de excomunión, demostró que en la doctrina luterana revivieron los errores de Wycliffe y de Haas. Pero Lutero contaba un conjunto de fuertes partidarios que le garantizaron su seguridad personal. Cuando hizo su ingreso en Worms había una multitud inmensa de gente que lo abarrotaba, tanto como para hacer decir a Lutero, de ius erit prome. Durante 2 días compareció ante la Dieta. A la tarde del día siguiente, en medio de la más viva atención, advirtió que no podía tratar en bloque sus obras, proponiendo una triple repartición. 22. En el primer grupo, expuso sus escritos morales, teológicos y religiosos. En el segundo grupo, presentó sus escritos contra el papado y su curia, de la cual son bien conocidos los abusos, la corrupción y el daño que acarrea a los fieles. Por esto, Lutero rechazó ser cómplice de estos males y de la tiranía papal. En el tercer grupo, presentó sus escritos polémicos,
hechos solo per defender la enseñanza de Cristo. Reiterándosele la invitación a retractarse, pidió refutarla con pasajes de la Sagrada Escritura y con argumentaciones perrentorias, rechazó toda decisión pontifical y conciliar, porque aún los concilios pueden errar. Fracasada una última tentativa del arzobispo Treveri, para reducirlo al arrepentimiento, se le ordenó retornar a Wittenberg con la obligación de no hacer más propaganda. Pero, concluida la dieta, que había prometido sostener al emperador en la defensa de la fe tradicional, de no haberse Lutero retractado de sus errores, desafortunadamente, no se implementó lo pactado. Wartburg. No obstante, el reformador ya estaba a salvo. Mientras volvía a entrar en Wittenberg, fue atacado por un grupo de caballeros, y conducido a un remoto castillo de Turingia, en Auerbach, que luego llamó su Fátima. El rapto, sin embargo, fue ciertamente preparado por Lutero mismo, seguro de que la condena imperial no sería ejecutada. Lutero permaneció cerca de 10 meses en el solitario castillo, donde escribió el De Votis Monasticis Iudicium y la de Abroganda Missa Privata, en la que niega la distinción entre clero y laicado, porque existe solo un ministerio de la palabra, abriéndose el camino para el ataque al carácter de sacrificio de la misa. Las repercusiones de la propaganda luterana fueron de una gravedad perniciosa. Después de 10 meses exactos, Lutero volvió a Wittenberg, donde se puso en comunicación con el 23 pueblo, afirmando haberse puesto contra todos los papistas, y constituido opositor del Papa y de las indulgencias. Lutero, no obstante, confesaba que la corrupción era desenfrenada por todas partes, como antes, pero después pensaba que era obra de Satanás. Mas luego, este espectáculo de corrupción, lo indujo a sistematizar el culto. Por esta su necesidad de educar al pueblo, nacerán los primeros folletos de instrucción popular. El monje rebelde a la autoridad de la Iglesia, se mostró partidario de la autoridad política. Al mismo tiempo, Lutero publicó su traducción del Nuevo Testamento, para luego emprender la del Antiguo Testamento. La obra tuvo gran importancia para el desarrollo de la lengua tedesca. Por otra parte, al no reconocer el canon de la Sagrada Escritura, Lutero quitó toda base a la autoridad de la Biblia. La polémica con Erasmo, la revuelta de los campesinos. Entretanto, se verificaron hechos internos que pesaron en la vida de Lutero. Su propaganda antimonástica vaciaba los conventos. El reformador había escrito: el hombre está destinado, necesitado, obligado por Dios mismo al matrimonio. Es terrible llegar al momento de la muerte sin haber tenido mujer. No obstante, todas las tentativas, para detener la marcha de la reforma, fueron ineficaces. Adriano II, 1522 a 1523, sucesor de León X, había mandado a la dieta de Nuremberg, a Francesco Chieregati, el cual había prometido, en nombre del Papa, la ejecución de la reforma eclesiástica, por ser aquella sospechosa de herejía. Pero la dieta respondió que era imposible, a esas alturas, hacer aplicar el edicto de Worms. Pero todavía Clemente VII, envió a Lorenzo Campeggio para pedir a la dieta la aplicación de las deliberas Aians de Worms, y pidió la convocación a un concilio uni. 24 Versal, Carlos V, indignado, ordenó en cambio, la aplicación sin reservas del edicto de Worms. Lutero, en tanto, animado por el éxito de su propaganda, enfrentaba a los adversarios con una desafiante seguridad, e dirigía una violenta diatriba contra Henricum Regem Anglia, centrando el ataque sobre la validez de la tradición como fuente de revelación. A su sedienta voluntad de reafirmarse sobre la palabra de Cristo, Lutero pregunta: ¿qué contraponen los papistas? Glosas patrísticas, laboriosos y elaborados ritos depositados por los siglos. Yo indago las causas y hasta ellas me remonto, ellos contraponen la dura obra de la historia. Yo discuto los dirchas, ellos apelan a los hechos. De muy otra importancia fue la polémica con Erasmo. La ocasión de la polémica fue ofrecida a Erasmo por Ulrich von Hutten que, habiendo ido a Basilea, fue rechazado por el humanista. Entonces, se desahogó públicamente con una violenta invectiva que acusaba a Erasmo de incoherencia y de ceobardía. El humanista no pudo callar y publicó una áspera respuesta. El injurioso contraataque de Erasmo salió cuando Hutten ya había muerto, pero la polémica tuvo como epílogo el duelo literario entre Erasmo y Lutero. Erasmo, en aquel tiempo, publicó la de Libero Arbitrio Collatio, en la cual toca verdaderamente un punto central de la teología de Lutero, no obstante no se mostró como un gran teólogo. Sin embargo, ese escrito suyo, en los ambientes cultos, causó la más grande impresión. El reformador, entonces, con la ayuda de Melantone, escribió el Tratado de Servo Arbitrio. Este fue fundamental para la determinación del pensamiento de Lutero y para el desarrollo pastoral del protestantismo. Pero para comprender el de Servo Arbitrio, hay que comprender el drama del claustro de Erfurt, donde ingresó al inicio de la vida monástica que terminó en un fracaso. Ahora, Lutero sentía en sí una fuerza que lo hacía incapaz de someterse a la disciplina, que lo hacía incapaz de realizar el ideal ascético, por lo cual elaboró su doctrina de la concupiscencia invencible y de la justificación imputada. 25 El hombre, escribió, no tiene ninguna libertad, no es sino una mísera bestia de carga sobre la cual cabalgan Dios y Satanás. Pero fueron muchos los adversarios de Lutero, católicos y no católicos. Los campesinos se alzaron en rebelión con Tomás Manser a la cabeza. Aparecieron, luego, los 12 artículos de los campesinos que reivindicaba a aquellos que precisaban reivindicación. En el primer artículo,
fijaban la doctrina de la libertad religiosa que conducía a una visión integral de las convenciones y de las costumbres sociales, y exigía aplicaciones concretas aún en el área de las relaciones económicas. Lutero no podía, ciertamente, mantenerse aparte sin ser acusado de complicidad. Él, en efecto, había ya querido la destrucción de las iglesias y de los obispados del anticristo. Y esto lo quería efectuado por la autoridad constituida, pero aún los campesinos, sin embargo, se estimaban también ellos una autoridad. Por esto, Lutero publicó una exhortación a la paz, porque, repetidamente, les había hablado de una inevitable sublevación de las masas populares, pero los campesinos habían comprendido que el tiempo para este hecho inevitable había expirado. A los campesinos Lutero inculcó la calma y la obediencia. Reconoció como justas algunas de sus reivindicaciones, pero condenó la violencia. Pero cuando la revuelta estaba a punto de ser sofocada por las fuerzas preponderantes de los príncipes, Lutero publicó el feroz e inhumano libelo contra la banda depredadora y asesina de los campesinos. Millares de campesinos fueron masacrados por la venganza de los señores, y la invocación del feroz libelo de Lutero fue desastrosa. El reformador fue paragonado a Pilato, que se lavó las manos después de haber entregado a Cristo a los judíos. La tarde del 13 de junio, invitó a varios amigos a celebrar, en su casa, el matrimonio con Caterina Bombora, diciendo, bufonescamente, que lo hacía para fastidiar a Satanás y a los papistas y hacer reír a los ángeles. 26 Muchos, sin embargo, temían que estos actos de debilidad de Lutero le costaran caro, pero la revolución religiosa estaba ya ligada a demasiados intereses, para que pudiera ser obstaculizada por eventuales errores de los iniciadores. No obstante, era necesario salvar a las comunidades de la desenfrenada corrupción. En una carta al elector Juan de Seillo Unía, Lutero se lamenta, de la ingratitud de la gente hacia la santa palabra de Dios, viven como cerdos. Por ello, Lutero difundió por toda Alemania el rito de la misa como era celebrada en Wittenberg, y para instruir al pueblo escribió 2 catecismos, uno, para los simples, el otro, como guía para los párrocos en sus predicaciones. Gran importancia dio a la obligación de obedecer a las autoridades civiles, e insistió en la importancia de la presencia real en la Eucaristía, defendida por Lutero contra Zwinglio. El movimiento zwingliano se había iniciado contemporáneamente al luterano, emanando a partir de ocasiones históricas similares, aunque teniendo dos fisonomías opuestas. Sin embargo, pronto hubo desacuerdos. Mientras Lutero, alemán, fue el corifeo de las clases burguesas y nobles, el reformador de Zúrich fue el exponente religioso de la democrática suiza, representando a los campesinos rebeldes, denunciando a Lutero como reaccionario y cómplice de los señores. El punto de mayor contraste, sin embargo, para Zwinglio no era más que un recuerdo, como el anillo que el esposo, partiendo, deja a la esposa. Los dos reformadores se encontraron en Marburgo, para llegar a un acuerdo sobre los puntos más discutidos, pero sobre el tema de la presencia real, hubo un verdadero desacuerdo. Se comprende, entonces, la preocupación de Felipe de constituir un frente único de la reforma, pero el emperador se preocupaba de la situación religiosa germánica, y antes de recurrir a medidas extremas, intentaba, una vez más, la vía del mutuo acuerdo, indicando, para ello, una dieta en Augusta, Baviera. Inmediatamente después de la sesión inaugural, Carlos V invitó a los teólogos protestantes a tener conversaciones con los 27 teólogos católicos, para extender una profesión de fe, que fue y una base de concordia. Melantone presentó su Confessio Augustana, dividida en 2 partes. La refutación de la Confessio Augustana pareció demasiado ofensiva al emperador, el cual se mostró dispuesto a deponer la dieta incluso con las armas. Melantone, entonces, para evitar otra ruptura, hizo nuevas propuestas, pero Felipe en protesta abandonó la dieta. Carlos V promulgó un decreto en el cual reconocía que los luteranos habían sido refutados, les daba tiempo para volver a la fe católica, y les prohibía hacer controversias y propaganda. Y cerró la dieta, renovando el edicto de Worms. A la obra de los Tedescous de la Liga, que seguían las ideas de Lutero, se dio el significado de una cruzada. El reformador, en su lenguaje, no tuvo ya más límites. Habló del deber de tomar las armas para proteger el Evangelio. Yo, Martín, quiero cooperar a ello con mi oración, pero también con el puño. Todo sentimiento de caridad ha desaparecido de mi corazón. Cuando me vuelvo suplicante a Dios, no sé siquiera rezar sin maldecir. En esos años, ocurrieron los episodios más importantes del movimiento anabaptista. Los sobrevivientes a las masacres, encontraron refugio en Frigia y en Brabante. En Westfalia, en Münster, en primer lugar, hubo una pacífica propaganda de las líneas luteranas, pero luego el contraste con el obispo de la ciudad provocó una revuelta que llegó a proclamar el reino de Dios con la instauración de un régimen comunista y con la autorización de la poligamia. Lutero, con su lenguaje violento, exhortó a las autoridades a sofocar en sangre la rebelión anabaptista. Con Pablo y el sucesor de Clemente VII el problema del concilio fue puesto en primer plano y el obispo de Capodistria, Pier Paolo Bergerio, fue mandado a Alemania para agilizar los trabajos preparatorios, fijar una eventual sede y establecer su carácter ecuménico, en lugar de nacional. El Obis 28 tuvo también un encuentro con Lutero, y en su relación a Roma, describió la actitud audaz del reformador obeso, tosteo, violento y pagado de sí. Interrogado sobre sus disposiciones hacia el próximo concilio,
Lutero respondió: no tenemos ninguna necesidad de un concilio, de todos modos, se convocará, participaré y sabré bien defenderme contra el universo entero. No obstante, católicos y luteranos retomaron las tratativas con los zwinglianos, para formar el ya querido Frente Único. Durante 5 años, aproximadamente, hubo un continuo intercambio de cartas entre Melantone y Martin Batzar, para un pacífico acuerdo. Pero todas las tentativas fallaron, a causa de la intransigencia de Lutero. Cuando fue divulgada, en Eilmanía, la bulla pontificia de convocación del concilio, Felipe DS, y el elector de Sajonia lograron encontrarlo en Wittenberg. Martin Batzar, el principal teólogo de los reformadores suizos, tuvo un coloquio con Lutero, en el cual se logró acordar sobre el punto más crucial, el dogma de la presencia real, declarando, sin embargo, que la presencia real estaba circunscripta al momento del rito sacramental. Pero Lutero, luego, formuló una nueva profesión de fe, contra Roma, que fue llamada el Testamento de Lutero, subdividido en 23 artículos y escrito en un estilo duro y vulgar. Así como sería blasfemo adorar al diablo como Señor y Dios, así también sería monstruoso el tolerar, como cabeza y Señor, al apóstol de Satanás, el Papa, que es el Anticristo. La misa, después, es definida como la cola del pestífero dragón, la cual ha generado toda una turba de la más barriada idolatría. Entretanto, los príncipes, reunidos en Estraloalda, decidieron no participar en el concilio que el Papa Pablo III había convocado en Mantova, para mayo de 1537. Pero Lutero no desistió de su propaganda, lanzó una invectiva contra el culto católico que él consideraba basado en la 29 mentira, y escribió la obra más importante, de este periodo, Teunotulada, de los concilios y de la Iglesia, en la cual afirma no creer en la sinceridad del Papa en la convocación del concilio, porque lo considera no infalible, no pudiendo establecer novedades con respecto a la fe y a la moral, sino pudiendo solo condenar errores. Mientras en los primeros tiempos, Lutero apelaba a un concilio, lanzando acusaciones contra el Papa que se negaba a convocarlo en breve lapso de tiempo, ahora, en cambio, que la Iglesia romana quería anunciarlo, Lutero despreciaba su importancia y su misión que él atribuía solo a laicos y juristas elegidos por la comunidad. En diciembre, llegó a Wittenberg un mensajero para pedir a Lutero la autorización para que el landgrave Felipe DS contrajera un segundo matrimonio. Lutero se encontró en un grave embarazo. Era sabido que pocos años antes, la Iglesia de Roma no había concedido el divorcio a Enrique VI. No obstante, el embarazo de Lutero no duró demasiado, en efecto, con el arribo de Batzar, junto a Melantone, suscribió el acto que autorizaba la bigamia de Felipe DS. En el documento, se afirmaba que la monogamia era la regla, la poligamia, en cambio, era admitida solo en los casos de necesidad. De este modo, Felipe DS, en 1540, celebraba sus segundas nupcias con la 17añera Margarita von der Seil. Naturalmente, el secreto se volvió de dominio público. Para sofocar el escándalo, Lutero aconsejó el fraude de presentar a Margarita von der Seil como una concubina y no como su mujer. En el entretiempo, el emperador Carlos V quería arribar a un segundo acuerdo con los protestantes. Hubo enseguida una intensa actividad diplomática teológica. Carlos V hizo presentar el escudo de la discusión, sobre el cual discutieron 3 teólogos católicos, Eck, Faidie, Graaper, y 3 protestantes, Melantone, Batzar, Giovanni Pistorius. Acerca del apasionante problema de la justificación CLLE 30 a una fórmula, con la cual se admitía que la justificación es conseguida mediante la fe coherente a través del amor. La justicia imputada, que se manifiesta en obras buenas, confiere al hombre la conciencia de la justicia inherente, distinta de la conferida mediante el bautismo. Mientras tanto, la convocación del concilio fue impedida por la gravedad de la situación política. En este periodo, Lutero estaba en camino de un rápido declive. Sus últimos años fueron tristes, atormentados por sufrimientos físicos y por angustiosos desalientos, pero su religión conquistaba un terreno en gran parte de Alemania, y Lutero continuaba, sin embargo, con su propaganda. Su escrito más violento y vulgar fue aquel contra la VLLI con la cual Pablo TIT había convocado el Concilio de Trento. Pero su salud empeoraba por un grave defecto cardíaco, y Lutero era siempre más debilitado por las fatigas de tantas luchas afrontadas y por un trabajo agotador. Los síntomas de la gravedad de su enfermedad del corazón aparecieron en él el 17 de febrero de 1546. Por la noche, fue aquejado de un grave malestar, y todos los remedios fueron ineficaces. En la presencia de todos sus amigos, le fue pedida una profesión de fidelidad a sus enseñanzas. Oyeron un SF. Lutero moría el 18 de febrero de 1546. El caballero Rosacruz. Emblema heráldico. Del 18 grado. El caballero Rosacruz de la masonería de rito escocés antiguo y aceptado. La esencia del pensamiento rosacruciano está condensado en la aserción: el hombre es Dios, hijo de Dios, y no hay otro Dios que el hombre. No es sino retomar antiguas herejías gnósticas de los primeros siglos, elaboradas sucesivamente por los talmudistas y los cabalistas. La fuerza de la secta de los Rosacruces está en este punto: camuflar esta esencia pagana con una apariencia cristiana. En las constituciones de Anderson de 1723, que siguieron el nacimiento de la moderna masonería, en la cual las 4 logias operativas de Londres aceptaron la propuesta de permitir a los Rosacruces resguardar su búsqueda alquimista y sus ideas gnósticas y racionalistas,
detrás de la fachada respetable de la fraternidad, se lee, la idea de la masonería es la de reunir todas las religiones y crear una religión universal, religión en la cual todos los hombres estén de acuerdo, mientras la esencia del depósito doctrinal es, el deber del caballero Rosa Cruz es el de combatir el gnosticismo bastardo incluido en el catolicismo, que hace de la fe un enceguecimiento, de la esperanza, un pedestal, y, de la caridad, un egoísmo. La tarea del caballero Rosa Cruz es el de, eliminar el sacrificio de Cristo en la cruz de la faz de la tierra. Esto es, usando la palabra de Lutero, derrumbar esa abominación que es la misa de los papas y, con ella, también el papado. Al día siguiente, volvimos junto a nuestro maestro para ir a ayudarlo a vestirse, ceome de costumbre. Entonces, oh, qué dolor. Vimos a nuestro maestro Martín colgando del lecho y estrangulado míseramente. Tenía la boca retorcida, la parte derecha de la cara negra, el cuello rojo y deforme. Ante este horrendo espectáculo, todos fuimos presa de un gran temor. De la deposición de Ambrosio Kuntzel, siervo personal de Martín Lutero. La bulla es urge domine. En verdad, Jesucristo, hablando de este místico edificio, no menciona más que una iglesia, a la que él llama suya, edificaré mi iglesia. Cualquier otra, fuera de esta que ha sido ideada, no siendo fundada por Jesucristo, no puede ser la verdad de Arei Iglesia de Cristo. León XIII, en Satis Cognitum 1896.